¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando, programa especial en el día de hoy. Analizamos todo lo que pasa en materia financiera, en materia económica, qué puede pasar a partir del día de mañana. En instantes nada más con un verdadero gran equipo, un Dream Team yo le diría, con Darío Gaño, con Julia Estrada, también está Fernando Alonso y Ale Berkovich con nosotros para analizarlo todo. Pero quiero arrancar este programa hablándole del poder. Y del poder que en muchos aspectos a veces le teme aquello que es lo distinto, aquello que es el otro, y que en definitiva termina trazando una frontera. Del otro lado están los que se mantienen a distancia, los que no piensan como yo, y son aquellos también que en alguna manera me transforman a mí, que soy el poder real, me transforman a veces en verdugo y a veces en definitiva en víctima. Lo que quiero que pensemos juntos en esta noche, brevemente, en el día de hoy, es ¿qué pasa cuando el poder real, que muchas veces encarna directamente el gobierno nacional, qué sucede cuando ese poder edifica una fantasía, cuando termina conformando un verdadero fantasma, una ficción, y cuando utiliza ese relato, esa ficción, esa especie de fantasma, no solamente para tomar decisiones, sino en gran medida para justificar esas decisiones que toma y que muchas veces también va en contra de lo que denominamos la justicia social. Mire, hoy quiero hablarle brevemente de un relato que se llama Esperando a los bárbaros, que escribe John Coetzee, Premio Nobel de Literatura, un gran relato que nos va a contar una historia, la historia de una persona, la historia de una voz que está narrada en primera persona. Es un hombre mayor, prácticamente un anciano, es un burócrata, es alguien que se define a sí mismo como un fiel servidor del Estado, en realidad un fiel servidor del imperio. Coetzee va a utilizar la palabra imperio para describir a ese poder real que todo lo condensa. Y este hombre ocupa un puesto como magistrado, una especie de juez, prácticamente que define los asuntos más sencillos en un lugar sumamente apartado, casi en la frontera misma de este imperio, en una especie de destacamento donde linda prácticamente con lo que uno podría considerar que es un desierto. Y este hombre al mismo tiempo tiene un carácter armonioso, es pacífico, tiende a conservar en forma pacífica las relaciones sociales entre las personas que viven a su alrededor. Está investido también por cierta autoridad por parte del imperio, pero por sobre todas las cosas es un hombre que está cansado y que sabe mucho de las relaciones entre las personas. Es también quien administra, da la sensación en la historia, quien administra el comercio entre los vecinos del lugar y aquellos que están lejos de la frontera, pero que viven en definitiva bastante próximos, alguien que él termina conociendo. Son personas que habitualmente suelen transitar las calles, los pasillos de ese lugar, y que Coetzee en esta novela, en esta historia, va a denominar como los otros, los que siempre estuvieron ahí, los habitantes que están desde el principio mismo, e incluso los va a denominar como los bárbaros, porque va a ser así que los va a terminar llamando lo que Coetzee dice que es, en definitiva, el imperio. Claro, la historia va a seguir y dramáticamente de un día para otro, presta atención a este dato que es fundamental, de un día para otro ese Estado, ese poder, ese imperio va a decidir en forma unilateral que los bárbaros constituyen una amenaza para la integridad del imperio. Así nomás, de buenas a primeras, va a empezar a de alguna manera señalar a los bárbaros como una potencial amenaza. Va a empezar a filtrarse el rumor de que los bárbaros, más allá de la frontera, se están reorganizando y que pueden llegar a invadir lo que son estos puestos de frontera, precisamente, los lugares que ocupan directamente los funcionarios del imperio. Y por supuesto va a aparecer un decreto que lo que dice es que se ordena a todas las fuerzas de seguridad del imperio, a todos los brazos armados, que hay que erradicar a los bárbaros. Vamos a ver a través de los ojos, a través de la voz de este protagonista, de este señor, de este magistrado, cómo se van a empezar a suceder los hechos, cómo en definitiva empiezan a llegar a ese lugar alejado de los centros, pero también alejado del poder y sin embargo también distante de aquellos que viven en el desierto, cómo empiezan a llegar los policías, cómo empiezan a llegar los militares, cómo hacen incursiones al medio del desierto para tratar de acabar
con los bárbaros. En definitiva, esa es la orden que ha bajado del imperio y nosotros empezamos a ver que quizás no todo es lo que parece, que el imperio ha dicho que los bárbaros son el enemigo, pero que quizás ha mentido, que ha fabricado una especie de relato, que es una ficción que ha utilizado para cometer verdaderas atrocidades. Todo esto va a ser visto, va a ser narrado por esta especie de magistrado, por este funcionario, por este burócrata que se indigna en una forma sustancial, que no puede creer lo que está pasando porque él conoce a esas personas, él sabe que son sumamente pacíficos y sin embargo uno no sabe bien en nombre de quién los están amenazando y en todo caso también los están violentando. La historia va a seguir, va a continuar, es una historia dramática en varios aspectos. En definitiva, lo que quiero marcarle esta noche brevemente y preguntarle es si así como en esta historia, en gran medida el imperio fabrica esa ficción, fabrica esa mentira de que los bárbaros constituyen una verdadera amenaza, que están a punto de invadir ese lugar que queda prácticamente en la frontera, que así también le pregunto si acaso el gobierno argentino no está de alguna forma señalando, a partir de lo que es la creación de una ficción, que la responsabilidad de todo lo que está pasando pertenece hace hasta apenas algunas semanas al gobierno anterior, con esa pesada herencia. Algunos días nada más que distan de la jornada de hoy también llegó a decir que la incertidumbre, que el salto de algunas variables financieras, que el mal momento en términos económicos pertenece también a quienes están generando la expectativa de que va a haber un cambio de gobierno y que como va a subir la oposición política, esto también está generando algún tipo de incertidumbre. En las últimas horas el propio presidente señalando que en parte la responsabilidad es de los argentinos que parecen querer en todo caso ir hacia atrás en la historia. Y en el día de hoy el presidente nuevamente señalando que la culpa la tienen nada más y nada menos que los mercados, que han sido históricamente, por lo menos en los últimos años, su aliado prácticamente elegido. Quiero preguntarle si acaso el gobierno no termina señalando como bárbaros a aquellos que forman parte de la oposición política, diciendo cosas y creando fantasmas que en todo caso uno podría adivinar que no son realidad. Por ejemplo, que el próximo gobierno no va a pagar la deuda, que el próximo gobierno va a desordenar aún más la economía y va, de alguna manera, a borrar el trabajo que se ha hecho, el gran trabajo que se ha hecho. Y, en definitiva, todo esto transmite una gran incertidumbre. Mire, para cerrar, quiero decirle que en esta Argentina, que tiene pobreza, que tiene indigencia, que tiene desigualdad, que es menos inclusiva, en esta Argentina, que de alguna manera nos representa un interrogante de aquí en adelante, a veces la lectura de Esperando a los Bárbaros nos abre, sin ninguna duda, un elemento adicional. Nos muestra que la exclusión en términos colectivos no respeta ni geografías, ni respeta un momento, ni un lugar, y que en todo caso no hay que tenerle miedo a los bárbaros, sino sencillamente a quienes nos han hecho creer que lo son.